Hoy vamos a comentar el capítulo número 19 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando más o menos con los capítulos del 28 al 32, más o menos, ¿vale? Como siempre os digo, todos los links oficiales para leer esta maravilla lo tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de soporte visual. ¿Por qué digo que más o menos vamos a estar hablando de los capítulos del 28 al 32? Porque nuevamente aquí tenemos una ida para atrás de lo que realmente está sucediendo en las novelas, que nos quedamos en el capítulo 32, en ese momento en el que Ruth le está diciendo a Maxi que va a tratar de revivir el roble. ¿Qué pasa? Que como os llevo diciendo yo bastante tiempo, a los que están adaptando el webtoon muchas veces les apetece cambiar el orden de la consecución de lo que están hablando o de lo que está sucediendo. Este es un claro ejemplo en el que teníamos a Ruth y a Maxi hablando del roble y luego nos vamos a volver a meter con todos los cálculos que ya en teoría habían sido terminados porque ya le había dicho Ruth a Maxi que estaba todo bien, ¿no? O sea, esto no entiendo y nunca entenderé por qué cambiar esas cosas de sitio. Yo casi prefiero que continúen y que sigan el esquema de las novelas, que normalmente sí que lo siguen, pero no sé qué pasa, que hay a veces que se lo saltan, ¿no? Es por eso que en esta ocasión, pues todo lo que vamos a estar hablando aquí, que vamos a estar comentando que pasa en el webtoon, ya lo habíamos visto en las novelas, ¿vale? Por eso os digo que más o menos está entre esos capítulos, porque aquí mezclan un poquito de todo. ¿Y cómo nos meten de nuevo para atrás en la historia? Pues a través de una conversación que vamos a tener aquí de los sirvientes entre ellos, hablando precisamente de la situación de Maxi, Ruth y el roble. Y comenzamos con lo que dice el webtoon, que empieza con: ¿has escuchado que la señora Maxi le pidió al hechicero que reviva el roble? Y empiezan ahí, pues, oh por Dios, ese árbol viejo. Y mientras están pelando patatas, así Emily dice que la señora se queda en la biblioteca hasta la madrugada por las remodelaciones del castillo. Otra le contesta: ay, eso explica las visitas frecuentes del comerciante. Y otra recuerda: a Ludis le preocupa que trabaje demasiado cuando apenas se ha recuperado. Todo esto pasa mientras ellas siguen pelando patatas, ¿no? Y una empieza a recordar más, ¿no? Aparte de decir, Dios mío, es muy trabajadora. Y además, cuando llegó, evitó que el señor Riftan se enfadara con nosotras. ¿Lo recuerdas? Y ahí es donde tenéis esta escena que dice: ay, estaba tan asustada, sentía que no podía ni respirar, después de acordarse de la cara de Riftan ese día, ¿no? Y aún así, entre todos están diciendo: ay, pero él es tan guapo, o sea, Dios mío, pero es un poco, pues eso, tiene un poquito mal carácter, ¿no? Bueno, aquí las sirvientas van a empezar a comentar también, pero es tan diferente con la señora. Es verdad, nunca lo había visto sonreír tanto. Supongo que los rumores de su amorío con la princesa Agnes son falsos. Si fuera cierto, no hubiera traído a la señora Maxi al castillo, ni nos hubiera permitido una y otra vez, ni los hubiera pedido, perdón, una y otra vez que la tratásemos con respeto. Dijo que si alguna vez la tratábamos mal, nos echaría a patadas del castillo. Y fuimos muy cuidadosas durante un tiempo. Se dicen, ¿no? Escuché al comerciante decir que el castillo Croiso es aún más grande que el palacio real comparado con el ducado de Anatoles. Se quedan así un poco como... Hasta que llega el cocinero y les dice: ya basta de tonterías. Yo no sé mucho, pero la comida de aquí es mejor que en el castillo de Croiso. Y una le dice: imposible, Anatol queda como en el interior. ¿Cómo podría ser mejor nuestra comida, no? Y el cocinero le va a decir: dices eso porque no has visto el brillo de los ojos de la señora cuando come. Y dice: de eso sí estoy seguro. Y siguen comentando en plan de: sí, incluso Ludis mencionó que su excelencia disfruta del té. ¿Lo ven? Si la señora Maxi llega a amar a Anatol, será todo gracias a nuestra cocina, dice con orgullo, ¿no? El cocinero. Me preocupaba por un tiempo que debiéramos servir a alguien que fuese muy demandante. No podemos creer los rumores. No la he visto mucho, pero se la ve amable. Y aquí ya el cocinero dice: bueno, de acuerdo, suficiente charla, volvamos a trabajar. Toda esta conversación que tenemos aquí en las novelas no sucede. Desde luego no sucede a este punto porque, como os digo, estamos yendo para atrás, ¿no? Pero esto nos hace entender aquí en versión del webtoon que realmente ya Maxi está siendo muy querida por parte de los trabajadores del castillo de Anatol
que pese a que obviamente cuando entró la señora, la nueva señora del castillo, recordemos que esto es fantasía medieval, con lo cual el estatus aquí importaba muchísimo, las sirvientes eran pues un cero a la izquierda prácticamente, y la realidad es que pues si tenían una mala señora podrían haber tenido una vida bastante más difícil, porque básicamente los duques y demás no tenían por qué ser amables con su servicio, ¿no? El servicio tenía que tragar muchas veces muchas movidas que no sé, o sea, podría no haber sido tan agradable para ellos, básicamente, ¿no? Entonces esto nos da que pensar que ya la gente está observando, todo el mundo está observando a Maxi con lupa, incluido el propio servicio, y todos ellos se están dando cuenta de que Maxi no es como decían los rumores, ¿no? Cosa que obviamente poco a poco también los caballeros se van a ir dando cuenta, pero esto tarda en pasar. El servicio son los primeros que están en línea, o sea, literalmente van a estar de mano de Maxi desde el principio, cosa que los caballeros, por ejemplo, no, porque los caballeros hasta que no tienen una interacción con ella por cosas que suceden, en realidad no tienen por qué siquiera estar cerca de Maxi, es el servicio el que está cerca de Maxi. Por lo tanto, el servicio sabe cómo es, aunque los caballeros no, ¿no? Y bueno, esta escena, pues eso, nos pone un poquito el contexto de lo que está pasando alrededor, de lo que opina el servicio de la presencia de Maxi, y en el fondo es algo positivo que rebaja también un poquito la tensión de lo que habíamos estado viviendo antes de Maxi, pues eso, estudiando muchísimo por el tema de las remodelaciones del castillo, ¿no? Con todo esto, volvemos a Maxi y a Ruth, que van a tener aquí una conversación bastante interesante y que vamos a ir desgranando poquito a poco, ¿no? Ruth está aquí mirando los cálculos que está haciendo Maxi y Maxi va a estar en plan, ay, lo hice mal otra vez, ¿o qué ha pasado? Ruth le va a decir, con esto bastará, no encontré ningún error. Maxi se queda muy aliviada, ¿no? Y entonces Maxi empieza a tratar de recordar cuáles son las monedas de aquí, ¿no? Entonces empiezan a esto es un dirham de plata, una moneda usada del continente del sur, y esta más grande es un liran, su tamaño es muy diferente y las está como aquí como observando, ¿no? Y Ruth le va a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? O sea, ¿por qué miras las monedas así, no? De por qué usamos monedas del Imperio Roem y no del continente del sur. Y aquí es donde va a empezar la gran charla que le va a dar Ruth a Maxi, ¿no? Porque cuando Maxi menciona que el Imperio Roem cayó hacía mucho tiempo y el continente del sur está básicamente siendo el dueño y señor de todo, Ruth con esto se queda un poquito en plan de what, nunca creí que me ibas a preguntar eso. ¿Qué sabes sobre el continente occidental?, le pregunta a Maxi. Dice, sé que se compone de los 7 reinos incluyendo Wedon. Y Ruth le va a decir, pero antes de eso el continente occidental estaba bajo el mandato del Imperio Roem, ¿no? Antes del imperio, el continente estaba dividido en 10 reinos. Luego, Darian, el monarca, y 10 héroes de cada reino unificaron el continente para fundar el imperio. Y cuando la familia Roem cayó, el continente volvió a dividirse en 7 reinos. Wedon es uno de esos reinos. Tanto los reyes como los señores feudales libraron una infinidad de guerras para proteger y ampliar su territorio. Luego los reinos acordaron un armisticio para ahuyentar las bestias mágicas que habían aumentado en número, y eso fue hace 30 años. A pesar de que la familia Roem fue despojada de su poder y quedaron bajo vigilancia, aún usamos su moneda porque fueron un poder imperial en el pasado. Y quien sacó provecho de esta situación fue el duque de Croiso. El duque fue uno de los señores de Wedon que logró quedarse con las tierras fértiles de la familia Roem, pero cuando los 7 reinos firmaron el armisticio, Dristan comenzó a presionar al duque para que devolviera el feudo que les habían robado. Estaba a punto de perder casi su mitad de la tierra cuando decidió casarse con una mujer de la familia Roem para asegurar la tierra que reclamaba. Y aquí tenemos la primera representación real, aunque sin cara, de la madre de Maxi. Que ya vemos que el cabello rizado lo sacó Maxi claramente de su madre, ¿no? Así que se casó con tu madre, Arian Roem, Girtam,
descendiente directa del linaje Roem, y este matrimonio le permitió evitar la disputa territorial. Es una historia muy conocida en todo el continente. De todos modos, eso explica por qué el rey ordenó que los caballeros Rem Dragon mediaran entre el ducado de Dristan hace un par de años. Fue un dolor de cabeza. Bueno, supongo que el duque encontró otra alternativa. Y aquí Maxi, que está escuchando todo esto, estaba entendiendo a lo que se estaba refiriendo. El compromiso de Rosetta con la familia real, ¿no? Porque su padre se puso muchísimo más estricto con ella desde ese momento, porque le preocupaba a su padre que ella pudiese ser un obstáculo para que Rosetta se pudiese comprometer con el príncipe de la casa real de Wedon, ¿no? Ruth le va a decir: no era mi intención incomodarte, solo quería mostrarte que el nombre de los Roem aún tiene influencia. Maxi le va a decir: ay, no me siento incómoda para nada, o sea, mi mente estaba en otra parte. ¿Y qué hay de la moneda del continente del sur, no? Empieza a básicamente comentar, o sea, ya que estamos, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de las monedas, que era básicamente lo que estaba preguntando, ¿no? El tema de las monedas, toda esta historia y tal, gracias, pero en fin. Y Ruth le va a decir: la usamos porque su comercio está más avanzado que el nuestro. Si una moneda tiene mucho valor, el comercio puede ser complicado. No podemos partir una moneda en pedacitos pequeños solo por una manzana, ¿verdad? Sería bueno que aprendiera sobre Balto y Scam también. Sus monedas son similares a las de Roem. Estamos estableciendo una ruta comercial, así que esperamos recibir a algunos comerciantes de esas tierras en Anatol en la primavera. También existe el shekel, una moneda de cobre usada por los plebeyos, y el dant, moneda usada solo por la élite. Te vendrá bien recordarlas. Ten en cuenta que el dant es la moneda de Roem con mayor valor en el mundo. Es una moneda del tamaño de un libro hecha de oricalco, que nos dicen que el oricalco era un metal conocido como el mineral de los dioses. Se dice que solo hay 600 dants y el señor Riftan posee 160. Las encontró hace 6 años en la guarida de un dragón en Osiria. En aquel momento, Riftan cazaba monstruos como loco y recolectaba todo tipo de tesoros. Los dants estaban entre las monedas más valiosas. En un principio tenía 200, pero se gastó 40 para construir las murallas del castillo, las calles del pueblo y en reparaciones. Y Maxi se queda en plan de: ¿pero pudo hacer solo eso con 40? O sea... Y Ruth va a saltar aquí diciendo: 20 dants hubieran sido suficientes. Terminó pagando más porque quería acelerar la construcción. Gastamos todo ese dinero para nada. Y Maxi aquí se queda en plan de: Dios mío, Ruth siempre da miedo cuando habla de dinero, ¿no? Dice: no te imaginas cuánto hemos gastado en Anatol y tendremos que gastar mucho más en el futuro, así que no puedo permitir ningún gasto innecesario. Esto nos servirá, tal, y aquí ya empiezan pues a hablar de lo que hemos venido diciendo en los capítulos anteriores que pasa en las novelas, de todas las cosas que Maxi tenía que cortar, porque aunque Riftan le había dicho que podía usar todo el dinero que quisiera, la realidad es que lo que había pedido Maxi era muy costoso. Estaba pidiendo suelos de mármol, ventanas de vidrio, o sea, bueno, de cristal en vez de un vidrio normal, y un montón de cosas que eran muy costosas y que solamente pues las tendría gente que viviese en la más absoluta opulencia, pero que realmente no eran necesarias, ¿no? Y aquí es donde, con esta imagen que tenemos aquí, le va a decir a Aderon, como la podemos ver así un poquito en plan de me gustaría cancelar algunas órdenes, que es lo que comentamos también en el vídeo anterior, que era lo que sucedía también en las novelas inmediatamente después de que tuvieran toda esta charla, que como os digo, esto fue antes, pero de repente en el webtoon, ¡puc!, aquí está, capítulo 19. Hello. Yo no sé realmente si este capítulo, bueno, porque tienen toda esta conversación al principio con los sirvientes, me da la sensación de que no ha sido un error, pero si no hubiera habido esa conversación y solamente hubiéramos tenido todo esto entre Ruth y Maxi, yo hubiera pensado que se habrían equivocado de nomenclatura de capítulo, ¿no? Que en realidad este iba a ser el 18 y el otro el 19, pero bueno. Como os digo, Aderon no se lo tomó muy bien, aunque obviamente al final terminó rehaciendo las órdenes, según había dicho Maxi, y todo esto pensando que, claro, a saber quién soporta a Ruth si a ella se le ocurre la feliz idea de contrariarle, ¿no? Porque se imagina a Ruth con esta cara en plan de: ¿qué es lo que estás haciendo? Y ahí
es donde termina este capítulo, que como veis ha tenido muchísimo, pero muchísimo contenido de historia, muchísimo contenido que os he querido leer íntegro precisamente por eso, porque la historia que cuenta aquí es muy relevante para tener también el contexto político en el que nos movemos y la importancia real de la familia Roem y cómo a día de hoy, o sea, dentro de las novelas obviamente, sigue siendo tan importante que se sigue usando su moneda y se sigue viendo como esta gran dinastía, ¿no? Y también vemos de nuevo parte del problema que tenemos con el duque de Croiso y sus ganas de tener poder a cualquier costo, ¿no? Y cómo él ha conseguido mantener sus tierras y cómo lo ha hecho a través de este matrimonio con la madre de Maxi, que por fin también sale como representada y Maxi pues por lo menos la vemos que no sufre en exceso el hecho de que su madre ya no esté, ¿no? Eso es algo que me hubiera gustado que Sujiki me hubiera comentado un poquito más, el tema de la madre de Maxi y cómo fue la crianza de Maxi mientras estaba su madre, pero sí que entiendo que obviamente no es necesario saberlo, es pura curiosidad mía, o sea, esto hubiera estado muy bien, pero bueno, si no lo tenemos no pasa nada. Y nada, aquí dejamos este capítulo, el siguiente vamos a continuar grabándolo hoy, así que también lo tendréis esta semanita. Como os estoy diciendo últimamente, si habéis llegado hasta aquí y todavía no estáis suscritos al canal y no os queréis perder ninguno de estos vídeos, dadle a suscribir y a la campanita para que os notifique YouTube, porque si no, no os va a notificar. Básicamente porque así funciona. Pero bueno, cualquier cosita ya sabéis, me lo podéis dejar en comentarios, me podéis decir qué es lo que opináis de todo esto de la familia Roem y cuál es su, por así decirlo, linaje que deja. Y si también pensáis como yo que el posible libro 3 o posible temporada 3 de Debajo del Roble podría ser precisamente sobre la reunificación de los 7 reinos en una batalla como impresionante, en la que a lo mejor Maxi termina siendo la emperatriz nuevamente de los 7 reinos. Esto estaría guay, ¿no? Pero bueno, ya me contáis en comentarios qué pensáis de toda la familia Roem. Sí que me gustaría a mí, la verdad, tener más información acerca de este linaje. Sabemos que Suji Kim en algún momento se ha planteado hacer unas historias sobre esta parte de las novelas, sobre todo lo que es el linaje Roem. Ojalá lo haga pronto. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que tengáis una maravillosa semana. Cuidaos muchísimo, que es lo más importante. Y a seguir disfrutando.